Dios te bendiga ricamente. Quien te saluda es el apóstol Sebastián Ledesma, quien en este momento quiero compartir una palabra sobre un tema muy importante: las malas decisiones. Cuando nosotros perdemos las perspectivas y cuando nosotros pensamos que nuestras decisiones valen más que lo que Dios decidió por nosotros. En el libro de Primera de Samuel encontramos un texto, la cual vamos a entrar. Dice en Primera de Samuel capítulo 15 como título, dice: Saúl desobedece y es desechado. Pero quiero dar lectura a partir del verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acá Dios dio una directiva específica a Saúl, la cual él no tenía que cuestionar, él solamente tenía que ejecutar lo que tenía designado para ese día. Muchas veces sucede lo mismo cuando nosotros intervenimos entre lo que Dios ya por antemano sabe que más adelante va a ocasionar un tropiezo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, cuando comenzamos en los caminos del Señor, nosotros pensamos que tenemos para decidir qué cosa cambiar hoy y qué cosa mañana. Acá la palabra fue bien clara. Él tenía que matar y no tenía que quedar nada. ¿Por qué? Porque la orden de Dios era que tenía que destruirlo, porque Amalec fue quien se opuso en el camino. Amalec es símbolo de interferencia, símbolo, gloria a Jesús, símbolo de oposición, la cual voy a compartir algo resumido para que pueda ser de gran bendición esta palabra. El hombre y la mujer es predestinado para lograr la plenitud de Cristo, o sea, recibir la gracia y el don de Dios. Es obedecer y renunciar a lo que por naturaleza nos impide realizarnos como siervos, en costumbres personales, en personalidades y creencias o en convicción. En este pasaje leemos la realidad humana de condicionar o profesar o disponer a lo que Dios ya ha determinado. Para hacer un resumen, queda claro que muchas veces nosotros nos ponemos en la voluntad de Dios, cuando Dios sabe que más adelante vamos a tener un problema con algo que nosotros no hemos decidido todavía ponerle punto final.
nuestras malas costumbres, nuestros malos pensamientos. Cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, en cuando no tomamos los consejos, cuando no actuamos por medio de lo que Dios ya sabe, que eso que para nosotros es insignificante va a ser causal de un tropiezo en un futuro cercano. En el mejor momento, quizás donde nosotros estemos por alcanzar una plenitud y una gran bendición, eso que no hemos matado todavía, es quien va a volver a tomar fuerza en nuestra vida para transformarse en un tropiezo. Y hoy el mensaje de Dios es para todos nosotros, para que podamos entender que cuando Dios determina que hay algo en tu vida que tenés que prestarle atención, que eso mismo, si no terminás con eso, que puede ser un celo, puede ser celo, enemistad, contienda, pleito, disensión, malos pensamientos, ira, enojos. ¿Cuántas cosas nosotros notamos, vemos en el comportamiento diario? No es motivo para juzgar ni tampoco para criticar. Nuestro propósito es poder traer luz por medio de su palabra y poder empezar a tomar las medidas y los recaudos necesarios para que nuestro caminar pueda ir en buen puerto, para que no tengamos después gigantes que van a salir sorpresivamente. Porque acá lo que Saúl tomó como insignificante, desobedeciendo a la voluntad de Dios, que fue diciéndole que matara niños de pecho, niños, mujeres, ancianos, animales, vacas, corderos, camellos, en fin. Él mató lo que no le servía, pero lo que era bueno para él lo conservó y lo guardó. Muchas veces nosotros no prestamos atención a nuestros primeros pasos. Cuando nosotros decidimos comenzar a caminar dentro de los planes y los propósitos de Dios, que cuando comenzamos a tener pasos de bautismo, cuando nos entregamos, cuando empezamos a tener contacto con una realidad la cual nosotros empezamos a moldearnos acorde a la palabra. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y acá empieza lo que Saúl tuvo por poco. Amalek es una costumbre, es una forma de vida quizás, que no quieres cambiar, no quieres dejar. Las quieres conservar hasta si pasa, pasa. Y eso es lo que hoy Dios te está marcando en tu vida y en cada uno de nosotros todos los días, para que prestemos atención, para que comencemos a transitar en este camino. Aunque no somos perfectos, vamos en un camino que Dios nos exige. El que es santo, santifíquese más todavía.
O sea que solo Dios no quiere solamente el corazón, sino que quiere más todavía. Que hoy nosotros entendamos que para Él cuando nos llamó, Él quiere todo completo de nosotros. Voy a continuar. Y acá Saúl había sido mandado por Dios a terminar con él, con el pueblo de Amalek. La orden era que no quedara nada que recuerde a ese pueblo su existencia, por lo que en realidad Dios desea la exterminación total de nuestra forma de querer servir a Dios, como hoy en día sucede. Creer que Dios tiene que aceptar nuestra forma o considerar nuestra forma de vivir y ministrar la obra de Dios sin haber antes rendido nuestras vidas al Creador, y como le fue dicho a Pedro por tercera vez: si me amas, apacienta mis ovejas, es decir, muere por mi servicio, entrégate el 100%. Y acá Saúl decretó a Dios: yo como rey primero mis asuntos, mis preferencias, y Dios sabrá entender mi voz y mi voto. Cuanto todo lo que tenía provenía de Dios, hasta el aliento de vida. Y la decisión de Saúl era matar lo vil y no aprovechable, o sea, sus intereses iban por delante de la orden de Dios, que era que no quede más sobre la tierra y que todo tenía que ser el exterminio. Y hoy es igual, Dios quiere que entendamos cuando Dios no quiere algo. Hoy es comparable a Amalek como costumbre, forma de vida que a Dios no le agrada. Cristianismo a medias, con hábitos que no conducen a lo determinado por Dios. La Biblia nos enseña que sin santidad nadie le verá. De esto se trata, de que no quede nada de nosotros, que seamos transformados y renovados con su gracia, que no nos conformemos con ser uno más, sino que aquel hombre o mujer que resiste y otorga el pleno control diario de nuestras vidas y comprende que nuestros caminos parecen correctos, pero el fin es camino de muerte. Y en el mensaje es que Saúl se confió en sí mismo, basó su ministerio en sus intereses y no supo aprovechar la bendición y lo ofrecido por Dios. Y hoy esto es lo que sucede en muchos siervos y siervas: sirven a Dios a medias, y tarde o temprano este es el fin. Agotan la paciencia de Dios y son desechados de la gracia de Dios por no fijarse en Gálatas capítulo 5, 16, los frutos de la carne, lo que Saúl consideró no importante, algunas cosas, y dejó con vida con lo de Amalek. Y hoy nosotros algunas cosas en nuestras vidas que todavía nos cuesta quitar. En verdad que es una palabra con un resumen muy profundo, la cual recuerdo que este texto con este resumen lo estuve sacándolo en un libro que pude realizar en el 2012. Y son textos que siempre guardo porque son simples pero profundos. Cuando nosotros decidimos por nosotros mismos, o cuando pensamos que la obra de Dios es nuestra y empezamos a permitir y a decidir cosas que terminan por romper una relación en la que Dios tenía marcado con nosotros. Que nosotros entendamos que el lugar
que hoy tenemos y la confianza que Dios nos ha depositado por medio de su gracia es para que nosotros sepamos dar buen uso, para que nosotros entendamos que el que pone una tilde o el que quita una tilde, dice la palabra, hay de aquel que quite porque se le quitará parte en el reino, y hay de aquel que ponga porque se le añadirá aflicción. En resumen, palabras, de una forma literal, hoy es un momento en el cual Dios nos trae para que reflexionemos nuestras primeras obras, cómo fuimos, cómo comenzamos, qué fue lo primero que nosotros prometimos, hasta que sucedió que aquello que no quisimos arrancar, aquello que no quisimos renunciar de nuestra vida, nos estaba esperándonos un poco más adelante, hasta que nos alcanza. Y aquello mismo muchas veces es lo que frena nuestro caminar, el camino de Dios. Lo puedo decirlo con uso de razón, porque todo lo que predico, todo lo que enseño, Dios permitió que lo pasara en carne propia, junto con mi familia. Recuerdo que cuando yo comencé mi ministerio, que era jovencito, no tenía mucha experiencia, tenía solamente muchas ganas de servir. Y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, somos imprudentes. Pensamos que Dios va a hacer lo que nosotros determinamos. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas porque nosotros creemos tal cosa, pero que todavía no nos sucedió. ¿Por qué? Porque nos llevan años de caminar. Y todas las personas tienen un problema, tienen una cruz personal, en la cual recuerdo que Dios permitió que yo, sin darme cuenta, porque fue parte también de mi crecimiento, fue parte de mi formación, aunque no fue bueno, pero hoy entiendo que fue necesario poder atravesar por todas las cosas que uno juzgaba y que uno lastimaba, también cuando Dios te suelta la mano y cuando Dios extiende la mano. Cuando su siervo David decía que él se encontraba en el barro, en el lodo cenagoso, y muchas veces es necesario para que después de todos esos procesos, así como Dios lastima, Dios cura. Pero lo más importante es cuando Dios termina de formar a un hombre y a una mujer, Dios lo forma, pero con su don, con su esencia, con su mirada, con su sentir en el corazón, que es totalmente diferente al de nosotros. Muchas veces nosotros perdemos y también siempre estamos en cuestiones doctrinales. ¿Quién es más de la sana doctrina? ¿Quiénes son? Etcétera, etcétera, sin entrar en detalle. Porque el motivo es solamente llevar palabra y llevar lo que conviene para que nosotros podamos crecer, podamos ser alimentados de una forma correcta, que nosotros podamos limpiar nuestro interior, donde lo primero que Dios tiene que derramar en nosotros son sus frutos,
a lo cual nosotros tenemos que sentir convicción de pecado y poder renunciar y comenzar a hacer batalla sobre aquellos, sobre todo lo que va a ir con nosotros si no le damos sepultura cristiana. Quizás en el bautismo, por no confesar todo lo que tendríamos que confesar, renunciar. Y son cosas que en un tiempo cercano crece y comienza a hacerte frente. O si no sucede eso, sucede que un cristiano con malas costumbres, con todas esas cosas que no mató en su vida, termina transformándose en un Frankenstein espiritual, con malas costumbres y con todo lo malo que no es de lo que Cristo quiere que nosotros transmitamos, sino que manifiestas son las obras de la carne. Y no solamente pasa con los que están fuera del camino, sino, lamentablemente, también dentro del pueblo de Dios. Por esas malas praxis espirituales, por toda esa mentalidad de Saúl, no. Si vos te copias como soy yo, vas a estar bien. Si tú tiras para mi lado, vas a estar bien. Porque yo, y porque yo, y porque yo. Y hoy el Señor quiere cambiar, quiere restaurar todas esas mentalidades para que puedas empezar a caminar conforme a su gracia. Y para ir terminando, quiero continuar diciendo, para que seamos transformados y renovados con su gracia, que no nos conformemos con ser uno más, sino aquel hombre o aquella mujer que resiste y otorga el pleno control diario de nuestras vidas y comprenden que nuestros caminos a veces parecen correctos, pero el fin es camino de muerte. Y el mensaje es que Saúl se confió en sí mismo, basó su ministerio en sus intereses y no supo aprovechar la bendición y lo ofrecido por Dios. Y hoy esto es lo que sucede en muchos siervos y siervas que sirven a Dios a medias. Y lástimamente, tarde o temprano, este es el fin. Agotan la paciencia de Dios y son desechados de la gracia de Dios por no fijarse en los frutos de la carne y no pelear contra eso. Lo que Saúl consideró no importante, algunas cosas, y lo dejó en su vida con los de Amalek, y hoy nosotros algunas cosas en nuestras vidas es lo que hoy tenemos que prestar atención. Espero que esta palabra pueda traer iluminación a tu vida, una palabra simple, una palabra corta, pero con un fundamento. Recordemos que Cristo viene pronto y viene por nosotros. Viene por personas que son restauradas, renovadas y que han pagado el precio en esta tierra, en donde están todos los días, están pagando su pasaje, como dice la palabra, ocupado de la salvación con temor y temblor. No es meter miedo, como muchos pueden decir.
simplemente es decirte como una persona que también tiene luchas y tiene pruebas y que no es fácil, pero que seguimos luchando, pero con nuestra mente y nuestros ojos puestos en Cristo. Dios les bendiga grandemente, reciban la paz de nuestro Señor Jesucristo y que esta palabra pueda iluminar tu mente y tu corazón. Dios te bendiga y hasta la próxima. Quien se despide es el apóstol Sebastián Ledesma. Chau, chau.